Caín no murió. Eso fue lo que los escribas jamás se atrevieron a escribir con tinta, pero sí con silencio. Quienes conocieron la verdad la enterraron en palabras incompletas, en símbolos dispersos en los márgenes de antiguos manuscritos que jamás fueron destinados a ojos humanos. Porque la historia del primer asesino no concluyó con un destierro, comenzó con un pacto involuntario, una condena que retumbó más allá de la carne, más allá del tiempo, más allá del juicio de cualquier dios que los hombres creyeron comprender. Los primeros monjes que descifraron los textos prohibidos descubrieron que Caín no caminó errante por el mundo como un simple hombre marcado. Su castigo fue distinto, su existencia quedó atada a un propósito que ningún ángel confesó y ningún demonio comprendió. La marca que lo protegía no era un símbolo de misericordia, sino un sello diseñado para mantenerlo entre los vivos, incapaz de morir. Condenado a observar generaciones nacer y desvanecerse mientras él se hundía cada vez más en la sombra de lo que había sido. La Iglesia temprana, al descubrir estos fragmentos, comprendió algo que heló la sangre incluso de aquellos que proclamaban no temer a la muerte. Caín seguía caminando. No como espectro, no como espíritu vengativo, sino como carne que no conoce la corrupción. Los monjes que guardaban estos secretos hablaban de él con voz temblorosa, como si nombrarlo pudiera atraer una sombra que devora la claridad de las velas. El mito de su errancia nunca fue un mito. Fue un encubrimiento. A medida que los siglos avanzaban y la fe se expandía, la presencia de Caín se volvió un rumor insoportable. Había quienes juraban haber visto a un hombre que nunca envejecía, cuyos ojos arrastraban milenios de oscuridad. Otros aseguraban que sus pasos dejaban un leve temblor en la tierra, como si su propia existencia fuese una herida abierta en la creación. La Iglesia comprendió que su presencia era una amenaza. No por su pecado, sino por lo que él representaba, la prueba viviente de que la condena divina no era lo que ellos predicaban. Un castigo sin fin. Una vida sin redención. Un hombre condenado a observar cómo la humanidad repetía sus errores, incapaz de morir, incapaz de descansar. Los concilios más secretos, aquellos convocados en criptas bajo monasterios olvidados, discutieron durante años qué hacer con él. Algunos proponían destruirlo, pero era imposible. La marca que Dios había puesto sobre él lo hacía invulnerable a toda arma, a toda enfermedad, a toda forma concebible de muerte. Otros sugerían vigilarlo, estudiar su naturaleza, pero quienes se acercaban demasiado a su presencia terminaban trastornados, consumidos por visiones de mundos anteriores al mundo. Fue entonces cuando surgió la decisión más peligrosa, esconderlo. No a través del silencio ni del olvido, sino en un lugar donde ni los hombres ni las criaturas espirituales pudieran hallarlo. Un sitio tan profundo, tan antiguo y tan apartado de la luz del mundo que incluso el tiempo parecía no tener autoridad allí. Un sitio construido antes de que la Iglesia existiera, antes incluso de Roma, antes de que la palabra sagrado tuviera significado para la humanidad. Se llamaba la Fosa del Vigía. No aparecía en ningún mapa. No se mencionaba en ninguna escritura oficial. Pero en códices prohibidos, aquellos que la Inquisición custodiaba con más celo que cualquier herejía, se mencionaba una grieta en la tierra donde descansaba un poder que precedía a los ángeles. Una abertura que descendía a un laberinto de cámaras talladas por manos desconocidas, donde fuerzas que no tenían nombre habían sido selladas desde la creación. Los monjes que custodiaban esos manuscritos sabían que Caín pertenecía allí. El viaje para atraparlo fue la parte más peligrosa. Los textos hablan de años de persecución, de un grupo de hombres que vivieron y murieron persiguiendo una sombra que jamás dormía. Caín parecía saber que lo buscaban. Nunca se enfrentó a ellos. Nunca habló. Solo caminaba, y cuando ellos creían haberlo alcanzado, él ya estaba kilómetros delante, como si la tierra misma lo transportara. Finalmente, después de décadas de búsqueda, lo encontraron en un valle donde la luz del sol parecía apagarse antes de tocar el suelo. Su cuerpo estaba quieto, sentado junto a un árbol muerto. No parecía cansado. Parecía resignado. Los registros dicen que no opuso resistencia. Simplemente se levantó y caminó con ellos, como si supiera que su destino lo estaba alcanzando. No hubo ritual. No hubo oración. Solo un descenso interminable por escaleras que parecían talladas en la oscuridad misma. Y al llegar al fondo, una cámara enorme donde el aire tenía un sabor metálico, como si la sangre antigua hubiese quedado suspendida en el ambiente. Allí lo dejaron. No encerrado, sino contenido, atrapado en un espacio donde el tiempo no avanzaba, donde la inmortalidad ya no era un castigo, sino un estado natural. Pero Caín no estaba solo en ese abismo.
Los monjes que regresaron jamás volvieron a ser los mismos. Sus ojos habían visto algo más allí abajo. Una presencia que no era humana ni divina. Una sombra que parecía observarlos a través de la piedra. A partir de ese día, la iglesia juró mantener el secreto. Construyeron monasterios falsos sobre la zona, destruyeron los caminos, borraron aldeas, crearon leyendas sobre maldiciones para mantener alejados a los viajeros. Y durante siglos, nadie volvió a descender a la fosa. Pero los sellos no duran para siempre. Y las sombras, cuando dejan de moverse, comienzan a respirar.